Nunca debí haber aceptado ayudar a limpiar la casa de mi suegra. Pero doña Elisa llevaba 3 meses hospitalizada después de un derrame cerebral, y alguien tenía que organizar sus cosas. Mi esposo Rodrigo estaba demasiado ocupado con su trabajo, o eso decía. Así que ahí estaba yo, en esa casa vieja de la colonia Roma, rodeada de muebles antiguos y el olor a humedad. Estaba limpiando el estudio cuando encontré la caja fuerte detrás de un cuadro. No estaba cerrada. El seguro estaba roto hace años, según me había dicho Rodrigo. Adentro había documentos viejos, fotos amarillentas, y una carpeta roja con mi nombre escrito en la etiqueta. Catalina Moreno, mi corazón se aceleró. ¿Por qué mi suegra tendría una carpeta con mi nombre? La abrí con manos temblorosas. El primer documento era una investigación privada, sobre mí, fechada hace 8 años, 2 años antes de que conociera a Rodrigo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Había fotos mías saliendo de mi universidad, de mi trabajo en la cafetería, de mi casa humilde en Iztapalapa, reportes detallados sobre mi familia, papá albañil, mamá empleada doméstica, 3 hermanos menores, familia sin recursos económicos significativos, sin propiedades, deudas moderadas. ¿Por qué demonios me había investigado 2 años antes de conocer a su hijo? Seguí leyendo. Había una carta escrita a mano por doña Elisa, dirigida a un tal licenciado Fuentes. Decía: necesito encontrar una candidata para mi hijo Rodrigo. Debe cumplir estos requisitos. Joven 22-26 años, inteligente pero de recursos limitados, sin familia influyente, trabajadora con buen expediente académico, alguien que se sienta agradecida de casarse con mi hijo, y que no cuestione las decisiones familiares, alguien que podamos controlar. Las palabras me golpearon como puñetazos. Alguien que podamos controlar. Había más documentos, reportes mensuales de mi vida durante 2 años completos antes de conocer a Rodrigo. Mis horarios de clase, mis rutas de camión, los lugares que frecuentaba. Y entonces encontré el documento que lo explicaba todo, un plan detallado de cómo hacer que Rodrigo y yo nos conociéramos casualmente en esa cafetería de Coyoacán, cómo doña Elisa le había dicho a Rodrigo que fuera específicamente a ese lugar. ¿Cómo se había asegurado de que yo estuviera trabajando ese día dándole una propina generosa al dueño, para que me pusiera en el turno de tarde? Nuestro encuentro casual, la forma en que Rodrigo accidentalmente derramó su café y yo lo ayudé a limpiar, la manera en que coincidimos en ese lugar durante 3 semanas seguidas, hasta que él finalmente me pidió mi número. Nada había sido real, nada había sido casualidad, todo había sido orquestado por mi suegra, como si yo fuera un peón en un tablero de ajedrez. Seguí leyendo con lágrimas corriendo por mi rostro. Había correos electrónicos impresos entre doña Lisa y alguien más. No podía ver el nombre claramente. Discutían el plan Catalina, como si fuera un proyecto de negocios. La chica es perfecta, sin recursos propios. Querrá aferrarse al estilo de vida que le ofrezcamos. Su familia necesita dinero. Podemos usarlo como palanca si es necesario. Es lo suficientemente inteligente para ser presentable en sociedad, pero no lo suficiente como para cuestionar nuestra autoridad. Me senté en el piso, abrazando la carpeta contra mi pecho. 6 años. Llevaba 6 años casada con Rodrigo, 6 años creyendo que nuestro amor había sido destino, que nos habíamos encontrado por azar en ese café, que él se había enamorado de mí por quien era, pero no. Yo había sido seleccionada, investigada, manipulada para estar en el lugar correcto en el momento correcto, como ganado en una subasta. Rodrigo sabía, mi esposo estaba en esto. Busqué más en la carpeta, y encontré otro documento que me heló la sangre. Era un contrato, un maldito contrato matrimonial que yo nunca había visto, firmado por doña Elisa y Rodrigo, firmado 3 meses antes de nuestra primera cita. En el contrato se establecía que si yo pedía el divorcio en los primeros 10 años, no recibiría nada, ni un peso, que la casa donde vivíamos estaba a nombre de doña Elisa, que el carro que yo creía que era nuestro, no estaba a mi nombre. Rodrigo sabía, Rodrigo siempre había sabido, nuestro matrimonio entero era una mentira cuidadosamente construida. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, yo estaba sentada en el sofá con la carpeta roja en mi regazo. Había pasado las últimas 6 horas leyendo cada documento, cada correo, cada nota, llorando. Luego dejé de llorar, porque después del dolor vino la rabia. Hola amor, ¿cómo te fue limpiando la casa de mi mamá? Preguntó Rodrigo, quitándose el saco como si fuera un día normal. Encontré algo interesante, dije con voz fría. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Le mostré la carpeta. El color desapareció de su rostro. Se quedó congelado en medio de la sala, mirando la carpeta como si fuera una bomba. Catalina, yo puedo explicar.
Explicar qué. Mi voz era peligrosamente calmada. Explicar cómo me investigaron durante 2 años antes de conocerme. Explicar cómo manipularon nuestro encuentro casual. O explicar este contrato que firmaste 3 meses antes de nuestra primera cita. Por favor, déjame. ¿Sabías? Lo interrumpí, poniéndome de pie. Desde el principio, sabías que tu madre me había elegido como si fuera un artículo en un catálogo. Rodrigo se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Sí, lo sabía. La admisión me golpeó aunque ya lo sospechaba. Escucharlo decirlo en voz alta era diferente. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué aceptaste algo así? Porque necesitaba salir de deudas, admitió con voz baja. Hace 8 años. Perdí mucho dinero en malas inversiones. Estaba a punto de declararme en bancarrota. Mi madre me ofreció un trato. Ella pagaría mis deudas y me daría un buen trabajo en la empresa familiar, pero yo tenía que casarme con alguien que ella eligiera. ¿Y aceptaste? Me usaste para saldar tus deudas. No era solo eso. Mi madre quería asegurarse de que yo no me casara con alguien inapropiado. Ya sabes cómo es ella. Obsesionada con el estatus, con el control. Quería una nuera que pudiera manipular. Y yo era perfecta para eso. Dije con amargura. Pobre, sin conexiones, agradecida de que un hombre de buena familia se fijara en mí. Catalina, al principio sí, fue calculado, pero después realmente me enamoré de ti. No me digas eso, grité. No te atrevas a decirme eso después de 6 años de mentiras. Es la verdad, sí, acepto que al inicio solo seguía el plan de mi madre, pero cuando te conocí, cuando realmente te conocí, todo cambió. Te amo, Catalina, de verdad te amo. No sabes lo que es el amor, dije, sintiendo las lágrimas regresar. El amor no se construye sobre mentiras. El amor no investiga a la otra persona como si fuera un criminal. El amor no firma contratos a escondidas. Rodrigo se puso de pie, intentando acercarse. Dame una oportunidad de arreglar esto. Por favor, arreglar, me reí sin humor. Rodrigo, nuestro matrimonio entero fue una farsa. ¿Cómo se arregla eso? Con flores y disculpas, con tiempo. Con honestidad de ahora en adelante. Catalina, llevamos 6 años juntos. Tenemos una vida. No todo fue mentira. ¿No? ¿Qué parte fue real entonces? El día que me pediste matrimonio en ese restaurante. Porque apuesto a que tu madre también planeó eso. Nuestra boda, seguro ella eligió la fecha. Nuestra casa, oh espera, ni siquiera es nuestra. Está a su nombre. Podemos cambiar eso. Puedo poner todo a tu nombre. La casa, el carro, todo. No quiero nada de ustedes, dije con disgusto. Solo quiero la verdad. ¿Qué más no sé? ¿Qué otras mentiras hay? Rodrigo guardó silencio por un momento muy largo. Hay algo más que debes saber. Mi estómago se revolvió. ¿Qué más podía haber? Mi madre no solo te eligió por tu situación económica, comenzó Rodrigo, sin poder mirarme a los ojos. Te eligió porque eras exactamente como mi primera esposa. Las palabras cayeron como bombas. ¿Tú qué? Susurré, estuve casado antes. Hace 10 años. Su nombre era Laura. Ella también venía de familia humilde. También era inteligente y trabajadora. Mi madre también la investigó y la eligió. Me senté lentamente, sintiendo que las piernas no me sostenían. ¿Y qué pasó con Laura? Después de 3 años de matrimonio, Laura descubrió los documentos. Igual que tú, se enteró de que todo había sido un plan. Se divorció de mí, y mi madre se aseguró de que no recibiera nada, usando el mismo tipo de contrato que tengo contigo. Dios mío, Laura intentó hacer público lo que mi madre había hecho. Pero mi madre tiene dinero, contactos, abogados. La destruyó, le quitaron la custodia de su hija. Mi hija, usando el argumento de que Laura era inestable emocionalmente. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en provincia, apenas sobreviviendo. Sentí náuseas. No era solo yo, había habido otra mujer antes, otra víctima del plan enfermizo de mi suegra. Tienes una hija, Valentina, tiene 12 años, vive con mi madre. Yo la veo los fines de semana, pero mi madre controla todo sobre su vida. ¿Y por qué aceptaste volver a hacer lo mismo? Si viste cómo tu madre destruyó a Laura, ¿por qué aceptaste hacérmelo a mí? Porque soy un cobarde, admitió Rodrigo con voz rota. Porque mi madre tiene todo el poder en esta familia, el dinero, la empresa, los contactos, y porque me amenazó con quitarme a Valentina completamente si no seguía sus reglas. Dijo que si no me casaba con quien ella eligiera, haría que nunca más viera a mi hija. Así que me sacrificaste a mí para mantener a tu hija. No fue así. Bueno, al principio sí, pero cuando te conocí realmente, me di cuenta de que eres diferente a Laura. Eres más fuerte,
más inteligente, y genuinamente me enamoré de ti. Sé que no me crees, pero es la verdad. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Dije, secándome las lágrimas. Que probablemente tienes razón, probablemente sí te enamoraste de mí, pero eso no cambia que todo lo que construimos está fundado en mentiras. No importa si el edificio es hermoso, si los cimientos son de arena, podemos reconstruir. No, lo interrumpí, no podemos, porque yo no puedo estar con alguien que me mintió durante 6 años, que me usó, que permitió que su madre me tratara como un objeto que se puede elegir y desechar. ¿Vas a pedir el divorcio? No lo sé todavía. Necesito pensar, necesito procesar todo esto. Pero lo que sí sé es que no puedo verte ahora mismo. Voy a quedarme con mi hermana unos días. Catalina, por favor, ¿y hay algo más que vas a hacer? Dije, tomando mi bolsa. Vas a decirle a tu madre que sé todo, que encontré los documentos. Quiero ver su cara, cuando se entere de que su plan perfecto se desmoronó. Ella está en el hospital. Me importa un carajo donde esté. Cuando despierte le dices, o se lo digo yo misma. Y créeme, no será bonito. Salí de esa casa sin mirar atrás. La casa que nunca fue mía. La vida que nunca fue real. Me quedé en casa de mi hermana Paula durante una semana. 7 días en los que lloré, grité, rompí cosas, y finalmente comencé a pensar con claridad. Paula, abogada especialista en divorcios, revisó todos los documentos que había fotografiado antes de salir de casa de doña Elisa. Esto es oro puro para un caso legal, dijo, estudiando los papeles. Manipulación, investigación privada sin consentimiento, contratos fraudulentos. Catalina, puedes demandar a toda la familia Salazar y ganar. No quiero solo ganar, dije con voz fría, quiero destruirla. Como ella destruyó a Laura, como intentó destruirme a mí. ¿Conoces a Laura?, preguntó Paula con curiosidad. No, pero voy a encontrarla. Me tomó 3 días localizar a Laura Mendoza. Vivía en Puebla, trabajaba como maestra en una escuela primaria. Cuando la llamé y me presenté como la segunda esposa de Rodrigo, hubo un silencio largo. ¿Encontraste los documentos?, preguntó finalmente. Sí, todos. Entonces sabes que nada fue casualidad, que fuiste elegida, investigada, manipulada. Lo sé, y por eso te llamé. Quiero que me cuentes todo. Quiero saber exactamente qué te hizo doña Elisa, y quiero tu ayuda para asegurarme de que nunca vuelva a hacerle esto a nadie. Laura aceptó reunirse conmigo. Cuando nos vimos en un café de Puebla, me sorprendió lo parecidas que éramos. Misma edad aproximada, misma complexión, misma forma de vestir sencilla pero cuidada. Doña Elisa tenía un tipo. Yo estuve casada con Rodrigo 3 años. Me contó Laura. Buenos 3 años. O eso creía. Él era atento, cariñoso. Pensé que teníamos un matrimonio real, hasta que encontré los documentos en el estudio de doña Elisa. Igual que tú. ¿Cómo reaccionaste? Exploté, confronté a Rodrigo, a doña Elisa, a toda la familia. Pedí el divorcio inmediatamente. Y entonces doña Elisa mostró su verdadera cara. Laura me contó cómo doña Elisa había usado sus contactos para que Laura perdiera su trabajo, cómo contrató investigadores privados para seguirla, fotografiarla, buscar cualquier cosa que pudiera usar en su contra, cómo en el juicio de custodia presentó evidencia de que Laura era inestable, videos editados, testimonios comprados, reportes psicológicos falsos. Me quitaron a mi hija, dijo Laura con lágrimas. Valentina tenía 2 años, ahora tiene 12, y apenas me reconoce. Doña Elisa le lavó el cerebro diciéndole que yo la abandoné, y Rodrigo permitió eso. Rodrigo es un títere de su madre, siempre lo fue, siempre lo será. Él te ama tanto como es capaz de amar a alguien que nunca aprendió a ser su propia persona. Quiero ayudarte a recuperar a tu hija, dije, y quiero asegurarme de que doña Elisa pague por todo. ¿Cómo? Con la verdad, con evidencia, con publicidad. Vamos a exponer todo lo que hizo. Y vamos a recuperar a Valentina. Laura me miró con esperanza por primera vez en años. ¿Harías eso? ¿Por qué? Porque somos iguales. Laura, ambas fuimos víctimas del mismo monstruo. Y porque si no detenemos a doña Elisa, ahora habrá una tercera mujer, y una cuarta. Esto tiene que terminar. Durante las siguientes 2 semanas, Laura y yo trabajamos juntas. Recopilamos toda la evidencia, los documentos que yo había encontrado, los registros del juicio de custodia de Laura, testimonios de otras personas que habían sido manipuladas por doña Elisa. Mi hermana Paula preparó 2 demandas, una mía contra Rodrigo y doña Elisa por fraude matrimonial, y otra de Laura para reabrir el caso de custodia con nueva evidencia.
Pero eso no era suficiente. Necesitábamos que esto se hiciera público, que todo el mundo supiera qué clase de persona era doña Elisa Salazar. Contacté a una periodista de investigación conocida por exponer casos de abuso de poder. Le di toda la historia, todos los documentos. Ella casi no podía creer lo que estaba viendo. Esto es enorme, dijo. Una matriarca de familia adinerada que literalmente compra nueras como si fueran mercancía. Esto va a ser portada. Quiero que se publique el mismo día que presentemos las demandas, dije, para que no tengan tiempo de prepararse, para que todo el mundo sepa la verdad antes de que ellos puedan controlar la narrativa. Todo estaba listo, las demandas preparadas, el artículo escrito, los testigos listos para declarar. Solo faltaba una cosa, confrontar a doña Elisa cara a cara. Doña Elisa había salido del hospital 2 días antes. Estaba en su casa, recuperándose del derrame cerebral. Todavía no podía hablar bien, pero entendía todo. Rodrigo me había llamado 100 veces en las últimas 2 semanas, mensajes suplicando que habláramos, que le diera una oportunidad, que su madre no sabía que yo había encontrado los documentos. Finalmente contesté, necesito hablar con tu madre, en persona, mañana. Catalina, ella todavía está muy débil, no me importa, hablo con ella mañana. O las demandas se presentan sin que ustedes sepan qué va a pasar. Tú decides. Rodrigo accedió. Al día siguiente, llegué a la casa de doña Elisa acompañada de Paula y de Laura. Rodrigo palideció cuando vio a Laura. ¿Qué hace ella aquí? Ella es parte de esto, dije firmemente. Llévanos con tu madre. Doña Elisa estaba en su habitación, sentada en una silla de ruedas junto a la ventana. Cuando nos vio entrar, especialmente cuando vio a Laura, sus ojos se agrandaron con algo que podría ser miedo. Buenos días, doña Elisa, dije con voz fría. Creo que debemos tener una conversación. Puse la carpeta roja sobre su regazo. Ella la miró, y luego me miró a mí. Intentó hablar pero solo salieron sonidos ininteligibles por el daño del derrame. No se preocupe, no necesita hablar, solo necesita escuchar. Continué, encontré todo. La investigación, el plan, el contrato. Sé que me eligió como si fuera ganado. Sé que manipuló mi vida para que me casara con su hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de doña Elisa. Y sé lo que le hizo a Laura. Añadí, cómo le quitó a su hija. Cómo destruyó su vida porque Laura se atrevió a querer libertad. Laura se acercó a doña Elisa. Durante 10 años pensé que era mi culpa, dijo Laura con voz temblorosa pero firme, que había fallado como madre, que merecía perder a Valentina. Pero no era verdad, usted me robó a mi hija, y ya es hora de que pague. Doña Elisa negó con la cabeza débilmente, intentando hablar. Mañana a primera hora, dije. Mi abogada presenta 2 demandas. Una mía, por fraude y manipulación, otra de Laura, para reabrir el caso de custodia con nueva evidencia de que usted falló testigos, compró reportes psicológicos, manipuló al juez. Y eso no es todo, añadió Paula. También se publicará un artículo extenso en uno de los periódicos más importantes del país, detallando todo lo que hizo. Su nombre, el de su familia, quedará manchado para siempre. Doña Elisa comenzó a sollozar, moviendo las manos desesperadamente. ¿Quiere decir algo?, pregunté. ¿Quiere justificar lo que hizo? Rodrigo intervino. Ella solo quería proteger a la familia, asegurarse de que yo me casara con alguien apropiado. ¿Apropiado?, exploté. ¿Llamas apropiado investigar a mujeres inocentes durante años, manipular sus vidas, quitarle a una madre su hija? Ella actuó mal, admitió Rodrigo. Lo sé, pero es mi madre, está enferma. Por favor, Catalina, tiene que haber otra manera. Hay otra manera, dije lentamente. Una sola manera de detener esto. Todos me miraron. Doña Elisa firma un documento renunciando a cualquier derecho sobre Valentín. Laura recupera custodia completa. Tú, Rodrigo, firmas el divorcio con términos que yo establezca, incluyendo compensación por los 6 años de engaño. Y doña Elisa escribe una confesión completa de todo lo que hizo. ¿Y si hacemos eso?, preguntó Rodrigo. Entonces no publicamos el artículo. Las demandas se presentan de todas formas, porque necesitamos que esto sea legal, pero sin publicidad. Su apellido no queda destruido públicamente, pero todos sabrán qué clase de personas son, añadió Laura. Y si alguna vez intentan manipular a alguien más así, ese artículo se publica de inmediato. Doña Elisa me miró con odio, pero también con resignación. Sabía que estaba atrapada.
Asentió débilmente. 3 meses después, yo estaba sentada en el departamento nuevo que había rentado con mi propia cuenta bancaria. Pequeño pero mío, completamente mío. El divorcio se había finalizado la semana anterior. Rodrigo tuvo que pagarme una compensación de 2 millones de pesos. Dinero de su herencia, no de su madre. También tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad sobre los detalles más sórdidos. Pero no me importó. El dinero era suficiente para empezar de nuevo. Laura había recuperado la custodia de Valentina. Al principio fue difícil. La niña había pasado 10 años creyendo que su madre la había abandonado. Pero lentamente, con terapia y paciencia, madre e hija comenzaban a reconstruir su relación. Doña Elisa había firmado todo. Su confesión estaba guardada en una caja fuerte del banco, lista para ser publicada. Si alguna vez intentaba algo similar de nuevo, mi teléfono sonó. Era Laura. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, libre finalmente. Valentina pregunta si puedes venir a cenar la próxima semana. Quiere conocer a la mujer valiente que ayudó a mamá. Sonreí, dile que ahí estaré. Después de colgar, miré por la ventana de mi departamento. Era pequeño comparado con la casa donde había vivido con Rodrigo, pero era mío, comprado con mi propio esfuerzo, sin manipulaciones, sin mentiras. Mi hermana Paula llegó con pizza y celebrando otra noche de libertad, dijo, levantando su copa. Por mi hermana que es más fuerte de lo que nunca imaginó. Por la verdad, respondí, brindando, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira. Esa noche, mientras Paula y yo comíamos pizza y veíamos películas malas, pensé en todo lo que había pasado. El shock de encontrar esos documentos, el dolor de saber que mi matrimonio había sido una farsa, la rabia que me impulsó a luchar, pero también pensé en lo que había ganado, mi dignidad, mi libertad, y la satisfacción de saber que había ayudado a Laura a recuperar a su hija. Sí, me habían manipulado, me habían investigado, y elegido como si fuera un producto. Mi matrimonio había sido una mentira cuidadosamente orquestada, pero yo había sido más inteligente, más fuerte, había tomado su plan perfecto, y lo había convertido en su peor pesadilla. Y eso valía más que cualquier casa grande o cualquier apellido prestigioso, porque nada, absolutamente nada, vale más que tu propia libertad y la verdad, aunque descubras esa verdad en una carpeta roja escondida en una caja fuerte, aunque esa verdad destroce todo lo que creías saber sobre tu vida, porque al final, es mejor vivir en una verdad incómoda que en una mentira cómoda. Y yo finalmente estaba viviendo mi verdad, mi propia verdad, no la que alguien más había escrito para mí.